La educación en cuidados paliativos, los retos que esto plantea, y los voy a invitar a hacer una reflexión al respecto. ¿Dónde hemos aprendido los que hacemos cuidados paliativos a hacerlos y hacerlos bien? Porque el nivel de exigencia es muy alto, cada vez mayor. ¿Dónde podemos perfeccionar estas habilidades con el tiempo? ¿Cómo podemos estar seguros de estar otorgando la mejor calidad posible en nuestro entorno, adecuado justo a nuestras posibilidades? ¿Cómo podemos asegurar esto? Quiero comentarles que, como es de dominio público, el tema de los cuidados paliativos surgió y creció a partir de la enfermedad oncológica. Pero sin duda, este no es el único grupo que se ve afectado. En la actualidad, el reto es mucho más grande. Muchas veces escucho grandes oradores que abren sus conferencias diciendo: 1 de cada 3 de los que estamos aquí se va a morir de cáncer. 1 de cada 3. Bueno, pues ya deja mucho que pensar. Pero ¿y los otros 2? Los otros 2 son mayoría. Los otros 2 también son grupos importantísimos, y aquí estoy mostrando algunos de ellos. El grupo oncológico que ya mencionábamos, pero están los insuficientes orgánicos no trasplantables, insuficiencia hepática, renal, pulmonar y cardíaca, que no van a llegar a un trasplante, que no tienen acceso a este tipo de alternativa. Van a llegar a la muerte en algún momento. Enfermedades de motoneurona, como esclerosis lateral amiotrófica. Algunos padecimientos geriátricos, como las demencias, que son un gran reto para los clínicos, que no tienen un pronóstico que puede ser tan lineal como en el caso de la enfermedad oncológica. SIDA en fases avanzadas. Los criterios para SIDA han cambiado completamente en los últimos 10 años. Ningún criterio aplica en la actualidad, afortunadamente para este colectivo de enfermos, y sin embargo algunos pues llegan al final. El SIDA sigue siendo una enfermedad que no se cura, pero cada vez ha ido superando más la frontera de la sobrevida. Y otras patologías que también pueden limitar el pronóstico. Así que estos son los retos, y esto me parece que es importantísimo tenerlo en mente. No solamente hablamos de un contexto oncológico, hablamos de cada vez más enfermedades que nos van a retar como clínicos y como grupos de salud. Aquí podemos ver algunas de las trayectorias clínicas propuestas en pacientes que se acercan al final de la vida. Esta es una publicación muy clásica, de una publicación justo geriátrica. El contexto del que ellos nos hablan puede ser muy diverso. Como ustedes ven, tenemos arriba la muerte súbita. Aquí tenemos la funcionalidad y adicionalmente vemos el tiempo. Como ustedes pueden ver, en la muerte súbita pues no hay mucho tiempo para reaccionar. Estamos hablando, por ejemplo, de un infarto al miocardio. El paciente tiene una muerte instantánea. Bueno, ahí los paliativos generalmente no aplican porque no lo tienen. Pero en todas las demás sí aplicarían. La segunda imagen que ustedes tienen arriba a la derecha habla generalmente de los pacientes que nosotros vemos. Pacientes con enfermedad avanzada, progresiva e incurable. En un tiempo determinado van a llegar al final de su vida. Aquí lo pueden ver ustedes. Un punto muy relevante es que no todo el mundo tiene esta forma lineal de morir. Abajo, a la izquierda, tenemos falla orgánica. Esta falla orgánica, como ven, tiene una imagen dentada. Hay momentos donde el paciente está muy bien, pero luego va a caer y se recupera. Y vuelve a caer y se recupera. Es decir, no es solo un momento donde se pone grave y se muere. Generalmente puede mejorar, pero nunca vuelve a estar como antes. El nivel de mejoría que consigue no es realmente significativo. Y finalmente la fragilidad. Esto lo ven más los geriatras. Este deterioro suave pero sostenido que van teniendo los pacientes y que los hace vulnerables a muchos de los eventos con los que van a enfrentar. Si no son intervenidos. Esta es una imagen que a mí me parece particularmente interesante. La publica Kit Sweats de la Clínica Mayo. Y me parece sobre todo que nos da la idea de que el planteamiento clásico de cuidado curativo contra paliativo, y que ha tenido muchas variantes, se puede modificar y se puede ser flexible. Todos hemos escuchado que uno de los criterios para hablar de enfermedad avanzada es un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Y está bien, y lo aceptamos, pero es arbitrario. Algunos autores como Sweats y colaboradores dicen que ¿por qué no lo pensamos en un plan más flexible? ¿Por qué tiene que ser 6 meses y no 8 o no un año? Hay enfermedades donde la sobrevida puede superar ampliamente los 6 meses. Les hablo de algunas demencias, de enfermedades de motoneurona. Por supuesto que puede ocurrir. Quiero que vean cómo tenemos por aquí el cuidado preventivo, eso es lo primero. Pero una vez que se hace el diagnóstico de una enfermedad, generalmente se accede a terapias curativas o por lo menos modificadoras de la enfermedad. Y a eso le llamamos cuidado curativo. Pero de pronto esto no funciona, la enfermedad avanza y entonces llegamos a esta fase paliativa. Sin embargo, algunos autores están hablando ya del manejo de soporte, cuando el paciente todavía no cumple criterios de terminalidad claros, pero parece, todo apunta a que se va a convertir en paliativo en algún momento.
Esto es una de las grandes variantes que tenemos con respecto a los paradigmas anteriores. Después tenemos al paciente que ya está cercano a la muerte, inminentemente muriendo, y posteriormente el manejo del duelo. ¿Dónde intervienen los paliativos? En realidad, desde el principio. Cuanto más tempranamente se apliquen, en general se ha visto que hay mejores resultados. ¿Por qué es valioso el término soporte? Porque no todos los pacientes se van a morir. Algunos de ellos van a responder al cuidado curativo, pero todos pueden necesitar manejo desde el punto de vista de control de síntomas. Un paciente que esté en un manejo radical, que está luchando por curarse, puede tener necesidades de control sintomático, y esto hay que tomarlo en cuenta también. ¿Dónde está nuestro ámbito preciso? En el cuidado de manejo de soporte y en el cuidado paliativo. Así que cada vez las fronteras y los retos van a ser más grandes. Sobre esta publicación ya han hablado. Yo tuve la oportunidad, al igual que otros colegas del Instituto de Nutrición, de participar en la parte de cuidados paliativos. Esta fue la primera publicación de Lancet, fue en el año 2013, y nos hablan de la magnitud del problema del cáncer en Latinoamérica. No solamente era de cuidados paliativos, estaba dirigido al diagnóstico situacional. Como ustedes pueden ver, de los 560 millones de habitantes que se estimaban para ese momento en la región, 54% carecían de cualquier tipo de cobertura de salud o acceso a la misma. O sea, más de la mitad de la población no tenía acceso a un médico. Ya no vamos a hablar de manejo sofisticado, especialistas o médicos que estuvieran con entrenamiento especial. No tenían acceso a un médico. Y la mayoría de estas personas van a ser entonces diagnosticadas tarde. Esta es una de las más grandes realidades de nuestra región y es muy cruda, pero mejor hay que aceptarla. En Latinoamérica se va a diagnosticar tarde el cáncer por diferentes razones. Porque hay poca cultura de prevención, porque no todo el mundo tiene acceso a servicios de salud, pero esto va a ocurrir. Entonces, colegas, si a alguien le interesa manejar bien cuidados paliativos, esas regiones como la nuestra, porque aquí el cáncer se va a diagnosticar tarde y entonces vamos a necesitar manejo paliativo. Un objetivo fundamental de los cuidados paliativos es el control de síntomas, eso lo sabemos ya, pero es que hablar de control de síntomas puede tener una gran complejidad. Se ha estimado que un paciente paliativo puede tener hasta 7 síntomas simultáneos. Si a eso le suma la comorbilidad anterior, porque muchos tienen otras enfermedades previas, los tratamientos que se necesitan, los que yo tengo que agregar, la potencial interacción farmacológica, la falla orgánica con la que me puedo enfrentar, todo esto habla de la gran complejidad del manejo clínico. Y entonces hablamos acerca de tener un panorama general. Los pacientes en cuidados paliativos, claro que pueden tener dolor, y el dolor es un dato, una situación importantísima para todos nosotros, pero no es la única. En medicina paliativa nos enfrentamos, por ejemplo, con este tipo de evaluaciones. Esto es el ASAS, Anderson Symptom Assessment Scale, está basada en la escala de Edmonton, del Dr. Bruera, y como ustedes pueden ver en esta publicación de Abel Sayem, de MD Anderson, lo que vemos es que, de acuerdo a la prevalencia sintomática que ellos reportan, tenemos 3 síntomas importantes, que serían astenia, fatiga o debilidad, como el primero. El segundo es anorexia, y en esta serie el dolor fue el tercero. No siempre es el tercero, a veces es el segundo. Generalmente la astenia es la primera, pero siempre está en los primeros lugares. Sí, solo que el paciente no solo tiene dolor, puede tener cualquier otro síntoma simultáneo. Habíamos dicho hasta 7 síntomas al mismo tiempo. Esto requiere un manejo especial, esto requiere tener entrenamiento para poder hacerlo bien, para tomar buenas decisiones clínicas. Y entonces llegamos a esta necesidad de tener mejor educación. Un proyecto, que actualmente es un programa educativo que es una realidad de nuestra región, es el proyecto Change Pain. Este proyecto, seguramente han oído hablar de él, si no es que lo conocen y han cursado alguno de los módulos, es un programa que nació inicialmente con el propósito de crear conciencia en la comunidad médica sobre las necesidades no cubiertas en el mundo del dolor, y sin embargo ha crecido y se vio la necesidad enorme de poder dar educación también en el manejo de los cuidados paliativos, en poder dar información y desarrollar habilidades en los clínicos que estamos al frente de pacientes con enfermedades avanzadas. Change Pain se inició en Latinoamérica en el año 2012 y a lo largo de estos años se han logrado más de 40 avales de sociedades científicas y los objetivos son aún mayores. Los objetivos básicamente van dirigidos a mejorar la condición de los pacientes, que son nuestro objetivo final, a través de poder darle a los médicos y al personal de salud la mejor educación posible. Aquí tenemos los objetivos resumidos: transformar el manejo actual del dolor
y del control sintomático, implementando actividades de educación médica continua que incluyen no solamente a los médicos, también a enfermería y también a los pacientes. Cubrir esta falta de entrenamiento formal en dolor, porque los planes actuales a nivel universitario, no en todos los países incluyen este tipo de formación. Modificar conceptos como opiofobia, opioignorancia, tener las bases para que los médicos puedan elegir qué opioide van a utilizar, si es que es lo indicado, cómo utilizarlo, cómo cambiar de un opioide a otro, cómo hablar de conversión equianalgésica. Esto requiere un entrenamiento, pero lo podemos hacer y podemos mejorar estas habilidades. Reconocer el alivio del dolor como un derecho humano. Y esto ya lo reconoció la OMS en el año 2010, pero llevarlo a la práctica ha costado más trabajo. Reconocer también el derecho de los equipos de salud de tener mejor educación. Médicos y pacientes merecemos un mejor destino. Necesitamos tener buena educación para poder transformar de verdad la vida y el desenlace de los pacientes. Optimizar esta evaluación clínica requiere ciertas herramientas, ciertas destrezas. Implementar programas de educación médica continua de excelencia, incluyendo formación en línea y presencial. Y finalmente, y uno de los grandes retos de este programa era generar y publicar información de la región. Todos los que vivimos en esta región sabemos lo difícil que puede ser publicar, dar a conocer nuestra realidad y dar recomendaciones para toda la región. Estos son, y desde el principio fueron, los planteamientos de Change Bay. ¿Qué es lo que se diseñó? Un módulo específico para poder entrenar a los colegas interesados y poder darles este mapa mental que es importante para poder abordar a los pacientes paliativos. Cuando vemos un paciente con enfermedad avanzada, es que casi todo está mal. La parte biológica, estricta, la parte física, también la emocional, sin duda, a veces la social y la contextual, todo está mal. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo no perdernos? ¿Cómo podemos los clínicos dirigirnos al objetivo de una manera perfectamente focalizada? Primero que nada, necesitamos entender los datos demográficos de esta persona, cuál es su diagnóstico, corroborar la estadificación, ver qué tipo y nivel de información tiene el paciente y o la familia para saber hasta dónde podemos tener una apertura en la conversación, por lo menos en la primera consulta, tener evidencia documental de la progresión de la enfermedad y entender cuál es la situación en el momento que conocemos al paciente. Para eso, generalmente utilizamos una batería de escalas, algunos le llaman clinimetría, examen cognitivo, estado funcional, aquí podemos hablar de escalas como PPS, Palliative Performance Scale, Tarnowski se utilizaba antes, escalas alternas de funcionalidad como índice de CATS, el ECOG, muy utilizado por los oncólogos, escalas como Gage para evaluar sobre todo potencial de conductas aberrantes en los pacientes y desde luego evaluaciones sistemáticas como la escala de Edmonton donde evaluamos 10 síntomas al mismo tiempo. Para aquellos que tengan ya mayor expertise también se puede utilizar escalas pronósticas de sobrevida como el Palliative Prognostic Index y el Palliative Prognostic Score. La evaluación clínica necesita incluir más cosas, más síndromes más allá del dolor. Estoy hablando de astenia, caquexia, delirium, que esto es estado confusional agudo al final de la vida, de lo más prevalente. 9 de cada 10 de los que nos vamos a morir vamos a pasar por delirium. Es importantísimo tener claro cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo, porque también se puede, y finalmente cómo abordarlo. Así, como ustedes ven, cada uno de los aspectos clínicos amerita una intervención específica. Y no quiero dejar de lado las urgencias paliativas. ¿Como cuáles? Crisis de sofocación, entendida como la obstrucción aguda e irreversible de las vías aéreas superiores. El paciente se va a asfixiar. Esto puede ocurrir en tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, grandes tumores mediastinales. Esto también nos lleva a pensar que hay urgencias que requieren atención inmediata. Sofocación y hemorragia masiva, que es una ruptura arterial, por ejemplo, la ruptura de la carótida, igualmente en un paciente con cáncer de cabeza y cuello, ameritaría la intervención inmediata. Se requiere un protocolo de actuación, que todos sepan exactamente qué hacer y dónde hacerlo, dónde debe morir este paciente. Esa es otra de las grandes preguntas. Finalmente tenemos otras urgencias, estatus epilépticos, agitación severa, entendida como delirium hiperactivo refractario, cualquier síntoma refractario y crisis de claudicación familiar. Claramente todos los que nos dedicamos a esta área sabemos que esto puede ocurrir y que tenemos que resolver varias situaciones a la vez.
El modelo de atención integral del paciente paliativo incluye no solamente atender la experiencia física, es tener habilidades de comunicación suficientes para poder dar contención emocional, para tener también una idea muy clara del contexto social, espiritual y poder dar una respuesta integral y uniforme a esta persona. Simplemente controlar los síntomas no va a ser suficiente. Necesitamos tener entonces capacitación de una manera mucho más global, mucho más holística, si me permiten la palabra. ¿Qué habilidades se requieren? Expertise. Hay que desarrollarlo. Esta experiencia clínica es muy valiosa y compartirla y poder tener el acceso a ella para las nuevas generaciones y los que se están entrenando es importante. Uno de los pilares para hacer estos cambios, para poder fomentar la mejor atención clínica de estos pacientes, es precisamente la educación. La educación, ¿a quién tendría que ir dirigida? Pues tendríamos que enfocarnos a los médicos, al personal de salud, tanto en pre como en posgrado, programas de educación médica continua para los que ya se graduaron. Tener también esa idea muy clara de que la educación para las autoridades es importante. Los que toman decisiones necesitan orientación, necesitan saber hacia dónde dirigir los esfuerzos, dónde están las necesidades primarias y, por supuesto, dando voz a los pacientes. Todo esto está incluido en este programa que es Change Pain. Change Pain también ha tomado en cuenta publicaciones de médicos de la región que han tenido justamente la idea de poder uniformar los criterios y ser una guía, ser una luz al final del túnel y dar una pauta para lograr mejores prácticas clínicas. Este es un ejemplo, un protocolo de sedación paliativa para México, donde de manera conjunta la Clínica Mayo, la Universidad Nacional y el Instituto de Nutrición logramos tener este tipo de acuerdos y de consensos. Y por supuesto que reconocemos que los retos son muy grandes, pero hemos avanzado en muchas cosas. Change Pain, si ustedes recuerdan, no solamente era una propuesta educativa, también era una propuesta para generar investigación y publicaciones en la región. ¿Y saben qué? A mí por lo menos me quitó una barrera mental. Yo pensaba, qué difícil publicar, qué difícil poder conjuntar tantas opiniones y criterios. Y saben que tenemos 2 publicaciones del grupo Change Pain Latam del año pasado, publicados en revistas de primer nivel. Son guías para la región, tanto de dolor oncológico como no oncológico, desde Chile hasta México. Logramos integrarnos, logramos hacerlo en conjunto. Sí pudimos, doctores, sí se puede. Lo que necesitamos es tomar la decisión de trabajar en conjunto y tener objetivos muy claros. ¿Cuáles son las actividades clave de Change Pain? Tiene una página web muy buena, muy actualizada. Los estándares son altísimos. Las referencias bibliográficas tienen que ser muy recientes. Todo es medicina basada en evidencia. Ningún sesgo de ningún tipo. Todo tiene una base científica. No hay ninguna connotación comercial. Tenemos también un programa que se llama Pain Education, que justamente son los contenidos académicos que se pueden acceder a través de esta página web. Hay workshops, que son talleres presenciales, preceptorships, incluso en otros países, sensoramas, que son estas experiencias personales donde a los médicos y al personal de salud se les invita a vivir lo que es estar en la piel de un paciente con dolor. Y esto ha sensibilizado mucho a los colegas. Hay aplicaciones para poder entender cuáles son, por ejemplo, las rotaciones opioides más comunes, cómo prevenir efectos adversos, cómo dar mejores respuestas clínicas a los pacientes. Y a los pacientes se les ha dado voz. Generalmente hablamos de ellos, pero no los escuchamos. Esto ya cambió. Y cambió gracias a este proyecto. ¿Qué ofrece Change Pain? Es educación médica actualizada con contenidos académicos basados en la mejor evidencia disponible. Es 100% gratuito. Esto es algo que no habíamos tenido antes y que además le permite a todo aquel que esté interesado poder acceder a estos contenidos desde el lugar donde se encuentren, en el horario que pueda, porque esto es educación tanto online como presencial. Change Pain, además, en la actualidad cuenta con este módulo de cuidados paliativos y la idea es poder difundir de una manera académica, científica y ética todos estos contenidos a la comunidad médica que está tan necesitada de poder estar al día y tener acceso libre, acceso que además pueda ser continuado, que pueda actualizarse a lo largo del tiempo. El programa Change Pain actualmente es un programa también para cuidados paliativos. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. No, no, pero...